Buenos días, mi nombre es Stephanie Mendoza González y en esta presentación presentaré mi proyecto integrador, que consiste en la elaboración de principio a fin de una metalografía. Esperando sea de su agrado, doy comienzo a este proyecto. El contenido que se abordará se dividirá en 13 secciones, que serán las siguientes: presentación, introducción, visión, misión, objetivos, valores, geología de los minerales con los que se elaboró la aleación, técnicas analíticas empleadas, preparación, proceso, usos, conclusión y finalmente las bibliografías. Comenzamos con la primera sección, que es una breve presentación. Como mencioné en un inicio, mi nombre es Stephanie Mendoza González. Actualmente tengo 18 años y soy estudiante de segundo semestre en la carrera de Ingeniería en Minero Metalúrgico. Escogí estudiar esta carrera porque desde pequeña vi cómo mi familia trabajaba dentro del sector minero. No fue una carrera que se me impusiera, pero al ver la pasión con la que hablaban, poco a poco captó mi atención, hasta el momento que tuve que escoger una carrera, y aunque era de las decisiones que no se pueden tomar dos veces en la vida, decidí investigar más sobre lo que desearía hacer el resto de mi vida. Cuando entré a la carrera yo solo conocía la minería, y cuando entré al campo era lo que más me interesaba. Pero en estos 2 semestres pude ver que mi carrera es más diversa de lo que pensé. Mi atención la tenía en la minería, ahora la tiene el trabajo en el laboratorio como metalurgista. Introducción. To prepare this metallography, we need an iron alloy. In the case, the alloy I used was steel bar. I chose this alloy because I researched it and what caught my attention the most was that this steel is part of medium carbon steel family, and this chemical composition makes it particularly interesting for a variety of applications. As a student in the field, I have been amazed by the versatility and unique properties that this alloy can offer us, with a carbon content of around 0.45. Steel notably balances hardness and ductility, making it ideal for manufacturing process that require good attributes. Another significant advantage is this ability to be treated with provides an additional flexibility in terms of adjusting mechanical properties for different uses. For example, if can change of temperature to increase its strength and hardness, making it perfect for machinery components and tools that need to withstand high stress. This steel also has good machinability, which is a significant benefit in the manufacturing sector, allowing it to be cut and format relatively easily compared to the other materials. My perspective regarding TS alloy, the combination of these characteristics not only demonstrates the importance of chemistry in our engineering and manufacturing sectors for type of steel, but also highlights how materials choice can greatly impact the design and efficiency of final products. Steel is an excellent example of how a well-balanced alloy can provide effective and practical solutions in modern engineering. Bueno, el siguiente apartado es la misión. Proporcionar los conocimientos tanto teóricos como prácticos a los estudiantes para en un futuro poder desempeñarse tanto en las demás materias como en el campo laboral. Visión. El propósito de esto es que como estudiantes de la carrera ingeniero en minero metalúrgico aprendiéramos las técnicas de análisis en los elementos y sus relaciones. Objetivo. El objetivo general es que aprendiéramos a analizar los elementos de forma
de todas las técnicas analíticas y ver cómo se hacían los mayoritarios y los minoritarios. Específicos. Los objetivos específicos a través de nuestro paso por el laboratorio era que nos aprendiéramos a trabajar en el laboratorio para nuestras futuras materias. Valores de las técnicas analíticas. En nuestra ingeniería minero-metalúrgica, las técnicas analíticas son fundamentales para el control de calidad, la exploración de minerales, el procesamiento de metales y la investigación de nuevos materiales. Tenemos entre ellos sensibilidad y exactitud. Técnicas como la espectrometría de masas y la espectrometría de absorción atómica detectan y cuantifican elementos en bajas concentraciones esenciales para analizar impurezas y determinar la composición de minerales. Selectividad. La cromatografía de gases y la cromatografía líquida de alta eficacia separan compuestos específicos en mezclas complejas vitales para análisis precisos de minerales y concentrados metálicos. Precisión y reproductibilidad. Métodos gravimétricos y volumétricos proporcionan resultados reproducibles en la cuantificación de metales y otros componentes. Rapidez y automatización. La automatización de técnicas como la fluorescencia de rayos X permite análisis rápidos y eficientes de grandes volúmenes de muestras, cruciales para el control de calidad en operaciones mineras. Costo y facilidad de uso. Técnicas como la espectroscopía de infrarrojo y la difracción de rayos X son económicas y fáciles de usar, adecuadas para la caracterización rutinaria de materiales y la identificación de dos fases minerales. Robustez y durabilidad. Métodos electroquímicos y técnicas de análisis térmico, como el análisis termogravimétrico y la colorimetría diferencial de barrido, operan en condiciones severas y proporcionan datos fiables sobre propiedades térmicas y reacciones químicas de minerales. Estas técnicas analíticas son esenciales para que nosotros podamos garantizar la calidad del producto final y minimizar el impacto ambiental en las actividades mineras. El siguiente apartado que tengo son la geología de los minerales. Antes de adentrarnos más en la geología de los minerales, presentaré la composición química de cada elemento presente en la lesión. Bueno, el acero tiene una composición química en donde en esta tabla estaré presentando arriba el elemento y abajo el porcentaje. De hierro tiene 98.1, manganeso 0.90%, carbono 0.50%, azufre 0.05% y finalmente fósforo 0.04%. Comenzamos con el origen geológico. Formaciones de hierro bandeado, depósitos sedimentarios formados hace más de 2.5 mil millones de años en océanos antiguos, ricos en óxido de hierro como hematita y magnetita. El siguiente elemento es el manganeso. Su origen geológico es nódulos polimetálicos, formaciones concrecionales que se encuentran en los fondos oceánicos y contienen manganeso junto con hierro, níquel, cobre y cobalto. Depósitos sedimentarios se forman a través de procesos de precipitación química en ambientes marinos o lacustres, frecuentemente en capas de minerales de manganeso como pirolusita. Carbono. Diamantes. Se forman en el manto terrestre bajo condiciones extremas de presión y temperatura y son llevados a la superficie por erupciones volcánicas. Grafito. Se encuentra en rocas metamórficas como mármoles, esquisitos y génesis y se forma a través de la metamorfosis de compuestos carbonosos a alta temperatura.
Carbón. Proviene de la descomposición de plantas y materia orgánica en condiciones anóxicas y se transforma a lo largo de millones de años. Azufre. Minerales sulfurosos, minerales como pirita, calcopirita y esfalerita, que se encuentran en depósitos hidrotermales y volcagénicos. Gases volcánicos. Azufre elemental y compuestos de azufre son liberados en erupciones volcánicas y pueden formar depósitos en los cráteres volcánicos. Evaporitas. Depósitos sedimentarios que contienen sulfatos como yeso y anhidrita, formados por la evaporación de agua de mar en cuencas cerradas. Y nuestro último elemento, el fósforo. Apatita, un mineral fosfatado que se encuentra en rocas ígneas sedimentarias y metamórficas. Es la principal fuente de fósforo en la corteza terrestre. Depósitos de fosforita. Rocas sedimentarias ricas en fosfatos formadas en ambientes marinos donde la materia orgánica se descompone y precipita como minerales fosfatados. El siguiente apartado son las técnicas analíticas empleadas o que se pueden emplear en los elementos que estuve mencionando anteriormente, en el hierro. Bueno, ¿de qué forma se puede analizar el hierro, el fósforo, el carbono, el manganeso, el azufre? Entonces, nuestro primer elemento, el hierro. Este elemento cuenta con dos formas de analizarse, en este caso es redox y colorimetría. El método que siempre llamará más mi atención será la colorimetría, por esto mismo la técnica que decidí explicar en este caso. En la colorimetría igual se necesita una aleación, la diferencia es que no la emplearemos de la misma manera, también será uso de las partes por millón. Entonces, nuestro primer paso es pesar nuestra aleación de hierro y comenzar a disolverla en la parrilla. Mientras todo este proceso se realiza, nosotros tendremos que hacer el cálculo de las partes por millón, que siempre serán el doble. Ya que obtenemos todos los volúmenes calculados, los podemos colocar en los matraces, y este será el paso en donde le hará honor a su nombre. Obtendremos algo como la imagen que se presenta en pantalla. Los matraces tendrán tonalidades rojas, desde la más baja hasta la más fuerte. Después de todo esto tenemos que colocar en las probetas para obtener un haz de luz y ver cuáles son los valores y con esto elaborar una gráfica para verificar nuestra información. Manganeso. El manganeso en comparación del hierro se puede analizar de más maneras. En este caso se puede de cuatro, que son absorción atómica, ICP, RX y MEP. Lo que fue de mi mayor interés para trabajar fue la absorción atómica. Se utiliza para la determinación cuantitativa de manganeso en diversas muestras. Este proceso implica preparar varios pasos para llegar al resultado. Preparación de la muestra. Las muestras como minerales, aleaciones o soluciones se disuelven en un ácido adecuado para obtener una solución homogénea. Atomización. La solución de la muestra se introduce en un atomizador generalmente o en una llama de horno grafito, donde los compuestos de manganeso se descomponen y liberan átomos libres de manganeso en estado gaseoso. Absorción de luz. Un haz de luz de longitud de onda específica para el manganeso, por ejemplo, 279.5 nanómetros, pasa a través del vapor de la muestra. Los átomos de manganeso absorben parte de esta luz. Medición de la absorción. La cantidad de luz absorbida por los átomos de manganeso se mide y es directamente proporcional a la concentración de manganeso a la muestra. Cálculo de la concentración. Utilizando una curva de calibración obtenida de soluciones estándar de manganeso de concentraciones conocidas, se determina la concentración de manganeso en la muestra. La absorción atómica es recomendable que se utilice para el análisis de manganeso, debido a su alta sensibilidad, precisión y capacidad para analizar muestras con bajos niveles de concentración de este elemento. El siguiente elemento es el carbono. El carbono cuenta con dos formas de análisis. Estas son por emisión y LECO. En este elemento yo decidí trabajar con la emisión. El análisis de carbono por emisión es un método comúnmente utilizado para determinar la concentración de carbono en diversas muestras.
especialmente en metales y aleaciones. Este método utiliza técnicas espectroscópicas para medir la cantidad de luz emitida por los átomos de carbono en una muestra excitada. Como todo proceso requiere de pasos fundamentales para que se obtengan resultados exitosos. La primera parte es la preparación de la muestra. La muestra sólida generalmente es una pieza de metal o aleación. Se limpia para eliminar cualquier contaminante superficial que pueda interferir con la medición. Generación del arco o chispa. La muestra se coloca en un espectrómetro de emisión óptica equipado con un dispositivo de chispa o arco. Espectroscopía de emisión. El espectrómetro de emisión óptica detecta la luz emitida por los átomos de carbono excitados. El espectroscómetro separa esta luz en sus diferentes longitudes de onda y mide la intensidad de las líneas espectrales correspondientes al carbono. Análisis de datos. La intensidad de la luz emitida a las longitudes de ondas específicas del carbono se correlaciona con la concentración de carbono en la muestra utilizada curvas de calibración, obtenidas estándares con concentraciones conocidas de carbono. Esta metodología es esencial para la caracterización y control de calidad de materiales en la industria moderna, permitiendo la optimización de propiedades mecánicas y químicas a través del control preciso del contenido de carbono. Esta metodología es esencial para la caracterización y control de calidad de materiales de la industria moderna, permitiendo la optimización de propiedades mecánicas y químicas a través del control preciso del contenido de carbono. El siguiente apartado es el elemento azufre. El azufre cuenta con dos mismos métodos que el carbono, pero en este caso haré uso del método LECO. Este método para el análisis de azufre es una técnica ampliamente utilizada en diversas industrias, especialmente en la metalurgia y la geología, para determinar la concentración de azufre en muestras sólidas. El primer paso es la preparación de la muestra. La muestra se tritura y se homogeneiza para asegurar una representación uniforme. Se pasa una cantidad precisa de la muestra y se coloca en un crisol de combustión. El siguiente es la de aceleradores. Para mejorar la combustión se pueden añadir aceleradores como el hierro o el tungsteno al crisol junto con la muestra. Combustión en horno de inducción. El crisol con la muestra y los aceleradores se introducen en el horno de inducción, donde se exponen a temperatura elevada en un flujo de oxígeno. La combustión rápida y completa de la muestra produce gases que contienen SO2. Medición del SO2. Los gases resultantes de la combustión se dirigen a través de un sistema de detección. El detector NDIR mide la concentración de SO2 basándose en su absorción de luz infrarroja a una longitud de onda específica. Cálculo de la concentración de azufre. La señal del detector NDIR se convierte en una concentración de azufre mediante el uso de una curva de calibración obtenida con estándares conocidos de azufre. El siguiente y último elemento es el fósforo. El último elemento que se tiene presente en esta lección es el fósforo. Al igual que los dos elementos anteriores, tiene dos formas de análisis, y al igual que el carbono, explicaré cómo se trabaja el fósforo a través de la emisión. Se realiza comúnmente usando técnicas como la espectroscopía de emisión óptica o la espectroscopía de emisión de plasma acoplado inductivamente. Estos métodos son eficaces para la determinación precisa y rápida de fósforo en diversas muestras, incluyendo metales, aleaciones y materiales biológicos. Se realiza siguiendo los pasos que están a continuación. Preparación de la muestra. Las muestras sólidas se disuelven en ácidos apropiados para formar una solución homogénea. Atomización y excitación. En ICP, la solución de la muestra se nebuliza y se introduce en el plasma de argón, donde alcanza temperaturas extremadamente altas. Espectroscopía de emisión.
La luz emitida por los átomos de fósforo excitados se dispersa a través de un espectrómetro. Análisis de datos. La intensidad de la emisión se compara con curvas de calibración obtenidas de estándares con concentraciones conocidas de fósforo. Bueno, el siguiente apartado es la preparación de la metalografía. Para empezar la elaboración de nuestra metalografía, lo primero que hicimos fue seleccionar la aleación con la que trabajaríamos. Como ya fue mencionado en los apartados anteriores, yo me decidí por un acero de tipo 1045. Em, Me gustaría explicar algo que aprendí en mi clase de metalurgia, que cómo se llama, bueno, cómo es que se llama por eso este acero 1045. El número 1 quiere decir que es un acero que contiene carbono. El número 0 significa que no tiene ningún otro elemento presente filtrado, que sería el fósforo, que sería como el fósforo o así. En este caso sí lo tiene, pero tiene que pasar cierta cantidad para que se considere que ya está influyendo en el elemento. Y finalmente el 45 significa el porcentaje que contiene, que en este caso contiene 0.45. Bueno, lo siguiente a realizar fue el corte de la barra. En mi caso yo no lo hice manualmente, yo ocupé la máquina. Al tener el corte ya realizado, pude pasar al siguiente paso, que fue comenzar a lijar, con el propósito de llegar hasta el punto espejo. Yo comencé con la lija de 400 hasta llegar a la 2500, solo para afinar detalles. El proceso de lijar nuevamente lo hice en la máquina. Fue mejor ocuparla porque la máquina daba 360 grados y si lo hacíamos manualmente solo alcanzaba los 90. En lo personal, lijar y llegar al punto espejo fue una de las cosas más tediosas porque llevaba demasiado tiempo y no se podía avanzar sin ese paso. Una vez que se tenía ya en el punto espejo, comencé con el primer ataque químico, que fue realizado con cloruro férrico y el segundo con óxido crómico. En este paso igual tuvimos que hacer un lavado con alcohol. Después, con el óxido crómico, este segundo paso igual tuvimos que hacer lavado con alcohol. Después de cada ataque químico, teníamos que volver a lijar hasta el punto espejo. Y ya después de cada uno de ellos observamos el microscopio y podíamos ver una microestructura en 5 tamaños diferentes. Finalmente con esto concluimos. Y aunque el proceso se traduzca tan poco, lijar fue una de las cosas que nos llevó más tiempo. En la pantalla estaré mostrando las 5 fotos que fueron obtenidas en mi metalografía. El siguiente apartado es el proceso del acero 1045. El primer paso es reducción del mineral de hierro, refinación del hierro. También tenemos el ajuste de la composición química, proceso de colada, proceso de conformado y tratamiento. Este se basa en laminado en caliente y también se somete a tratamientos térmicos. Tratamiento final. En el tratamiento final se incluyen 2 apartados, que es el maquinado y los tratamientos que se realizarán superficialmente. También se encuentra entre los tratamientos finales, es el lijado, em, como temple
y para aumentar la dureza y resistencia, que son procesos como los que se muestran aquí. El siguiente apartado son los usos. Entre los diversos usos que se tienen de esta aleación, rescaté los que yo encuentro que podamos llegar a ver en nuestra vida cotidiana. El primero de ellos son los ejes y árboles de transmisión. Debido a su alta resistencia y tenacidad, se utiliza en la fabricación de ejes y árboles de transmisión en maquinaria y vehículos. También tenemos los engranajes, que requieren una buena resistencia. Componentes de maquinaria, ideal por partes de máquinas que deben soportar esfuerzos mecánicos significativos. Pernos y tornillos. Es común que la producción de elementos de fijación que requieren alta resistencia y también requieren durabilidad. Partes de motores. Se utiliza en la fabricación de componentes de motores que deben soportar altas tensiones y temperaturas, como los cigüeñales. Herramientas y matrices. Usado en la producción de herramientas y matrices por su buena capacidad de endurecimiento. Ruedas y poleas. Fabricación de ruedas y poleas que requieren una buena resistencia al desgaste y la capacidad de soportar cargas pesadas. Piezas de estructuras. En la construcción de estructuras metálicas donde se requiere alta resistencia como puentes y edificios. Piezas de automóviles. Componentes de automóviles como brazos de suspensión y ejes de transmisión debido a su alta resistencia y durabilidad. Cilindros hidráulicos. Empleado en la fabricación de cilindros y pistones hidráulicos por su capacidad a soportar altas presiones. El siguiente y penúltimo apartado son las conclusiones. El uso del acero 1045 en este proyecto ha demostrado ser una elección acertada, proporcionando una combinación óptima de resistencia, durabilidad y maquinibilidad. También este metal es utilizado, bueno, este tipo de acero es utilizado sobre todo para las cargas pesadas, también por su gran resistencia, su fácil manejo en la fabricación. Esto quiere decir que se puede fabricar de una manera pues un poco más sencilla que los demás aceros. Además, han asegurado la integridad estructural y la longevidad de los componentes fabricados, reduciendo la necesidad de mantenimiento y sustitución frecuente. Además, su buena maquinibilidad ha facilitado los procesos de fabricación, permitiendo una producción eficiente y de alta calidad. El éxito de este proyecto con el acero 1045 destaca su idoneidad para aplicaciones industriales exigentes, confirmando su papel esencial en la ingeniería mecánica y manufactura avanzada. En resumen, la elección del acero 1045 ha contribuido significativamente al logro de los objetivos del proyecto, asegurando productos finales que cumplen con los estándares de rendimiento y fiabilidad requeridos. El último apartado que se encuentra en mi video son mis bibliografías, es decir, las fuentes de donde yo estuve sacando la información para este proyecto. Y son las que les dejo a continuación.
finalmente esto sería todo de mi parte. Con esto, con las bibliografías y la conclusión, daría fin a mi proyecto. Espero haya sido de su agrado y muchas gracias por la atención.